Muy bienvenidos a la lección número 18 que se titula El plan de Dios para el sostenimiento de su iglesia. Uno de los primeros puntos que debemos comprender en nuestro estudio de hoy es que todo, absolutamente todo, pertenece a nuestro Dios. La primera pregunta dice, ¿a quién pertenece el universo? Salmos 24:1 nos da la respuesta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué pertenece a Dios según este texto? Dice que pertenece la tierra, no solo hablando del planeta, sino de la tierra en sí, la posesión de terrenos. Todo ello es de Dios. Y todo lo que hay sobre la tierra también pertenece al Señor. Plantas, animales, y el texto incluye a todos los habitantes del mundo, a todos los seres vivos donde entramos nosotros, o sea, nosotros le pertenecemos al Señor, lo reconozcamos o no, pero es mejor reconocerlo, reconocer que somos creación de Dios y que Dios es dueño de nuestras vidas. ¿A quién pertenece el universo? A Dios, por creación y por redención. Pregunta número 2. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Esto según Ageo capítulo 2, verso 8, que dice, Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esta imagen me impacta, ¿verdad? Y es que es un hombre que llegando a una edad avanzada, ya en una tercera edad, donde ha logrado acumular un poco de dinero, resulta ser que se encuentra con la muerte. O sea, llega el día en que tiene que morir y tiene que dejar ese dinero. ¿Qué significa eso, hermanos? Que todo le pertenece al Señor. Esas propiedades que tienes a tu nombre le pertenecen al Señor. Esas posesiones materiales que has acumulado le pertenecen al Señor. Ese dinero que amasas o despilfarras le pertenece al Señor, porque aquí ocurre algo, y es que cuando nacemos, nacemos sin nada, y cuando morimos también nos vamos sin nada. Todo lo que hemos acumulado a otros les quedará, y al final le queda a Dios, porque Dios es dueño de todo. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Toda la plata y el oro. Pregunta número 3. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomios capítulo 8, verso 17 y 18 dice algo tremendo. Y no digas en tu corazón, ¿verdad? O sea, aquí está hablando el escritor inspirado de que hay gente que podría decir en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hice hoy. Piensa en un agricultor. ¿Quién trabaja más, Dios o el agricultor? El agricultor viene, prepara el terreno, siembra la semilla y la cuida mientras crece. Pero, ¿quién puso la tierra? ¿Quién proveyó el agua? ¿Quién puso la luz solar, el aire? Aunque tú abones una semilla, si no es la voluntad de Dios, no crece. Así que, ¿quién es el que hace crecer la planta? Vemos que Dios siempre hace más. Y en el caso de un comerciante, ¿quién te dio la inteligencia para comerciar? ¿Quién te dio esa habilidad para hacer negocios? ¿Quién te manda a los clientes? ¿Quién te da las fuerzas para ir a trabajar, para ir a ganar tu salario? O sea, no olvides que de Dios viene el poder, la fuerza, la inteligencia y las riquezas. Entonces, ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Gracias a Dios. Vamos a hablar entonces de la parte que Dios reclama como suya de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo es de Dios y Él comparte de lo suyo, pero nos pide que le devolvamos una pequeña parte. Esto tiene que ver con el tema de la mayordomía cristiana, de reconocer que somos mayordomos, somos administradores de los bienes de Dios.
¿Cuáles bienes? Bueno, a esto le llamamos las 4T de la mayordomía cristiana. El primer bien son los tesoros, ¿verdad? Donde está el dinero, las posesiones, los terrenos, ahí está, tesoros. Somos administradores de los tesoros que Dios nos confía, pero también somos administradores de las habilidades o talentos con los que nacemos, ¿verdad? Todos hemos nacido con talentos y a medida que el tiempo pasa vamos adquiriendo otros talentos u otras habilidades, pero ellas le pertenecen al Señor. Por eso debemos estar dispuestos a servirle a nuestro Dios con las habilidades o talentos que tengamos. El tercer bien es el templo, en este caso es el cuerpo, como hablamos en el estudio anterior, ¿verdad? Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por eso debemos cuidarlo. O sea que vamos a dar cuenta de cómo cuidamos el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio. Así que Él es el dueño de nuestro cuerpo. Nosotros no somos dueños porque no podemos hacerlo crecer. No sabemos ni cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Este cuerpo le pertenece al Señor. Si lo maltratamos, si lo cuidamos mal, si lo dañamos, daremos cuenta al Señor. Y el cuarto bien tiene que ver con el tiempo. Esto está relacionado al sábado. O sea, cada día debemos dedicarle un tiempo a Dios y cada semana debemos dedicarle un día al Señor. El séptimo día de cada semana le pertenece al Señor. Pero volviendo al punto de los tesoros, ¿qué proporción de nuestros ingresos Dios reclama como suya? Levíticos capítulo 27, verso 30 al 32 dice algo muy interesante. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. Fíjense que cuando se estableció el diezmo no existía el dinero. Por tal razón, Dios no estableció el diezmo por dinero, sino que lo estableció por asuntos de ganancia en cuanto a cosechas, en cuanto a frutos, en cuanto a animales. Por eso dice todo lo que pasa bajo la vara, porque cuando el levita iba a traer el diezmo, imagínense que un israelita quería dar el diezmo, entonces llamaba al levita, el levita llegaba y entonces le decía el israelita, mis ovejas se han multiplicado, así que quiero dar el diezmo. Y le corresponde al Señor 4 ovejas. Así que el levita llegaba al corral donde estaban las ovejas, abría la puerta del corral, ponía la vara y las primeras 4 ovejas que pasaran sobre la vara eran del Señor. Así se daba el diezmo en ese entonces. Hoy día se da a través del dinero, porque el dinero es nuestro paradigma en este mundo materialista y consumista en el cual vivimos. Y ha afectado tanto nuestra vida que hay gente que cree que sin dinero no vive, que sin dinero no come. Pero imagínate que tú vas por el desierto con $1.000.000. ¿Te podrás comer ese dinero? No. Así que Dios quiere quitar el materialismo del corazón y por eso ha establecido y ha mantenido el sistema del diezmo y la ofrenda. El diezmo es la 10ª parte de nuestras ganancias que Dios reclama como suyas. Vean esta cita del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 70 que dice: este plan, o sea, el plan de diezmar y ofrendar, fue trazado por el Señor Jesucristo mismo, quien dio su vida por la del mundo. Él que se empobreció por amor a nosotros, para que por su pobreza fuésemos hechos ricos, ha hablado a los hombres y en su sabiduría les ha presentado su propio plan para el sostenimiento de los que llevan el mensaje al mundo. Recordemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Entonces fue Cristo mismo quien estableció el sistema de diezmar y ofrendar. Con esto en mente podríamos parafrasear Levítico 27:30 de esta manera: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es
de Jesús. Es cosa dedicada a Jesús. La palabra dedicada se entiende como santificada, apartada para un uso especial. O sea, la 10ª parte de nuestros ingresos y ganancias es santa, le pertenece al Señor. Entonces, cuando nosotros devolvemos esa 10ª parte, cuando diezmamos, reconocemos a Dios como dueño, como socio, como sustentador y como creador. Y cuando aparte del diezmo damos una ofrenda, estamos mostrando gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Gratitud porque Dios nos rescató, nos restauró, nos salvó, nos perdonó, etcétera. O sea, haz cuentas y verás que es mucho más lo que Dios da a lo que nosotros pudiésemos darle o devolverle. ¿Qué proporción de nuestros ingresos Dios reclama como suya? El 10% de nuestros salarios o ganancias. Pero no solo eso, sino que Dios también, además del diezmo, como ya mencioné, Dios pide una ofrenda. Así dice Éxodo 35, 4 y 5. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce. Debemos comprender que cuando diezmamos no estamos dando, sino que estamos devolviendo lo que es de Dios. Es a partir de la ofrenda que empezamos a dar. Por esa razón Dios al diezmo le puso un límite, la 10ª parte. Si tú quieres dar más, para eso está la ofrenda. ¿Por qué la ofrenda? Es el dador el que le pone el límite. Hay quienes dan menos que el diezmo, hay quienes damos más que el diezmo y hay quienes dan todo lo que les queda. Y en esa medida es que Dios devuelve. Y este texto de Éxodo 35 dice que tanto diezmar como ofrendar es mandatorio. Vean cómo dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda. Veamos esta otra cita en el libro Patriarcas y Profetas, página 566, que dice: las contribuciones que se les exigía a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la 4ª parte de su renta o entrada. O sea, si nosotros dividimos el total de nuestros ingresos en 4, hasta la 4ª parte era lo que los israelitas devolvían y daban al Señor. Más o menos un 25%, o sea, el diezmo y una ofrenda, más o menos un 15% de ofrenda. Porque lo que sucede es que algunos israelitas daban el diezmo, una ofrenda y un segundo diezmo. Y esto representaba hasta un 25%. Parecía que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. ¿Por qué? Porque el cielo nos quiere enseñar algo y es el principio de dar y dar siempre. Y el otro principio de que en la medida que damos, en esa medida recibimos. Si yo doy poco, recibo poco. Si yo doy mucho, recibo mucho. Y si lo doy todo, recibo de vuelta todo por la gracia y la bendición del Señor. Pregunta número 5. ¿De cuánto debemos dar el diezmo? Génesis 28, 20 al 22 presenta algo muy interesante que dice: ahí hizo voto Jacob diciendo, o sea, ahí en Betel, ahí donde se encontró con el Señor, ahí donde tuvo la visión de la escalera, donde iba sin nada huyendo de su hermano, ahí se encontró Jacob con el Señor e hizo un voto con él diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Jacob plantea un principio muy importante en cuanto a la mayordomía cristiana. Debemos diezmar de todas nuestras entradas, de todos nuestros ingresos.
Esto tiene que ver con las otras 4 T de la mayordomía cristiana, que son las siguientes. Número 1, todos damos. Esto significa que todos los que recibimos estamos invitados a dar. Número 2, todo lo doy. Esto significa que yo entrego al Señor un diezmo íntegro y una ofrenda proporcional a la bendición recibida. Número 3, yo doy todas mis entradas. O sea, si tengo varias entradas, si tengo 2 trabajos, si tengo 3 negocios, de todos ellos doy el diezmo al Señor. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a Dios como socio de mi vida y de mis actividades económicas. Y número 4, doy todo el tiempo. O sea, mi dar es sistemático. Siempre que recibo, doy para la gloria del Señor. Entonces, ¿de cuánto debemos dar el diezmo? La respuesta es de todas nuestras entradas. Pregunta número 6. ¿Para qué se emplea el diezmo? Bueno, esto nos lleva a otras preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿A quién le daban los diezmos en el Antiguo Testamento? Fíjense que los diezmos eran entregados a los levitas y administrado por ellos. Números 18:21 dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión. O sea, la tribu de Leví, que estaba encargada del sacerdocio a tiempo completo, recibía los diezmos de todos los israelitas en aquel tiempo, que en la mayoría de los casos no era asunto de dinero, sino que eran granos, eran animales. La otra pregunta es, ¿diezmaban los levitas? Ellos recibían diezmo, pero ellos diezmaban. Vean lo que dice Deuteronomios 18:26. Hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los levitas también diezmaban. Eso significa que ahora los pastores que recibimos el diezmo también somos invitados a dar un diezmo y una ofrenda para el Señor. Esto era en el Antiguo Testamento con los levitas, pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús sobre el dinero y el diezmo? Fíjense que Jesús habló de dinero más que de cualquier otro tema según los evangelios. Por ejemplo, Jesús hizo referencias directas con asuntos del dinero, como cuando destacó la fe de aquella viuda que dio sus 2 moneditas, porque era todo lo que tenía, y cuando animó a aquel joven rico a dar todo y seguirlo a él. ¿Se recuerdan? También Jesús contestó preguntas sobre este tema. Una persona pide la herencia de su hermano, le dice, Señor, dile a mi hermano que me dé a mí la parte de su herencia, ya que te va a seguir a ti y de que hay que dejarlo todo por seguirte a ti, que me dé su parte de la herencia a mí. Y Jesús lo reprendió, lo amonestó con la parábola del rico insensato, ¿verdad? Jesús también recomendó pagar impuestos. Además, Jesús relató varias parábolas relacionadas con el dinero, la del rico insensato, la de la perla, del tesoro escondido, los talentos, los 2 deudores, el siervo astuto, la moneda perdida, el rico y Lázaro. Habían varias parábolas relacionadas al tema del dinero. Y aquí hay algo bien interesante. Jesús fue tentado con este asunto, ¿verdad? Así lo dice Lucas 4:5 al 8. Eso significa que una de las tentaciones con la que el diablo llega a nuestra vida es con asuntos del dinero. Y si yo soy una persona avara, si soy una persona codiciosa, el diablo me va a vencer con sus tentaciones. Dice Lucas, luego lo llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien yo quiera lo doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos adorando y estamos sirviendo al Señor. Lo estamos reconociendo como creador, como dueño de nuestras vidas. Por eso estás invitado a diezmar y ofrendar. Ahora, vean esta otra parte. Jesús animó a las personas a ofrendar y diezmar. Por ejemplo, en Lucas 20:25 dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vean, Jesús no dijo, ya no hay que diezmar. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios, porque Él mismo estableció este sistema. En Mateo 8:4 dijo Jesús, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, Jesús animó a ofrendar. Y también Jesús animó a ayudar a los pobres. Aquí vamos a ver un texto muy interesante en relación a la salvación y el dar. No es que dar me salve, pero cuando doy muestro que he sido salvado por Cristo, como en el caso de Zaqueo. Lucas 19:8-10 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren qué interesante. ¿En qué momento dijo Jesús que Zaqueo era salvo? Después que Zaqueo decidió dar, después que Zaqueo decidió restituir lo que supuestamente le había robado o tomado. Recuerden que él era un publicano. Pero cuando Zaqueo expresó su deseo de ayudar a los pobres y de restituir, si es que él había defraudado a alguien, estaba dando evidencia de que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón, de que él estaba aceptando a Cristo como Mesías, de que él estaba aceptando la salvación de Cristo. Entonces Jesús dijo: hoy ha entrado la salvación, Zaqueo. Así que, querido hermano y amigo, no te resistas a dar, porque cuando te resistes a dar, también te haces indigno de recibir. Y Cristo quiere darte la salvación y la vida eterna como un regalo. Y nosotros, después de recibir esa salvación, pues nosotros devolvemos un poquito de lo tanto que Dios nos da. Ahora, vean esta parte. ¿A quién se le entregaban los diezmos desde el Nuevo Testamento? Fíjense que Jesús le puso fin al templo, al sacerdocio y a los sacrificios. Por lo tanto, los levitas terminaban su función con Cristo Jesús, y así fue. Hasta el día de hoy es muy raro encontrar levitas, y si usted va a Israel se va a dar cuenta de que ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay sacerdocio. Cristo Jesús les puso fin. O sea, el templo, los sacrificios y el sacerdocio eran un tipo de Él. Y como Él vino como cumplimiento, como el verdadero Cordero, como el verdadero templo y el verdadero sacerdote, le puso fin entonces a ese sistema. Entonces, ¿a quién se le deben entregar los diezmos y ofrendas? Vean lo que dice Hechos capítulo 4, versos 36-37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vean esta parte. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Vean, José era un levita, y dice que José vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Él era levita, él pudo haberse quedado con eso porque dijo: bueno, yo soy el sacerdote, así que me quedo con el diezmo y la ofrenda. Pero no, él vende la heredad y lleva el producto y lo pone a los pies de los apóstoles, porque él entiende que al aceptar a Cristo como Mesías, estaba aceptando que Cristo le puso fin al sacerdocio, fin al santuario, fin a los sacrificios. Por eso el velo del templo se rasgó y el templo quedó entonces en desuso poco a poco. Entonces, vean lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. O sea, Él los constituyó. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta delante del Señor, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro 5:4 recuerda, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, Dios ha dejado ahora el diezmo a los pastores, a los ministros del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros le representamos al príncipe de los pastores. Bien dijo Jesús en Lucas 17, quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Para qué se emplea el diezmo? Para el sostén del ministerio pastoral de la iglesia cristiana hoy día. Y la pregunta número 7 dice, qué maravillosa bendición promete Dios al que es fiel. Malaquías 3:10 dice algo maravilloso. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren, el Señor nos llama a probarlo. El Señor dice, pruébame. Esta es una promesa condicional. Y esta promesa incluye las siguientes bendiciones. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová el Señor. Además, en Deuteronomio 28 tenemos otra gran cantidad de bendiciones. Bendiciones al que es fiel. Qué maravillosa bendición promete Dios al que es fiel. Bendición hasta que sobreabunde. Pero recuerda, esta bendición es condicional. Si tú cumples con la condición, si le entregas al Señor los diezmos y una ofrenda, entonces prueba al Señor. Después de haber estudiado brevemente este tema, ¿qué debemos hacer? Número 1, debemos ser fiel administrador de los bienes de Dios. Como dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y debemos también hacernos socios con Dios, permitir que Dios sea socio de nuestra vida, de nuestro negocio, de nuestro trabajo. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otros, también él será saciado. Mira qué maravilloso. O sea, no seamos personas que retengamos lo que es del Señor, porque entonces no habrá bendición. El Señor ha prometido bendición, prosperar a aquel que decide ser fiel. Por eso, ¿qué debemos hacer? Dar con alegría, entregar al Señor con alegría los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ama que demos con alegría, no con tristeza, no con dolor, no porque hay necesidad, sino que damos siempre. Siempre que recibimos, damos al Señor. Con esto en mente quiero hacerte una invitación. Y la invitación es a ser socio con Dios. La invitación es a que te propongas dar con alegría lo que es de Dios. Si has sentido que el Señor te ha llamado a devolverle los diezmos y ofrendas, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, queremos hoy en esta oración hacer un pacto contigo. Queremos ponerte como socio en nuestro trabajo, como socio en nuestro negocio, como socio en nuestras actividades económicas. Por esa razón, nos comprometemos contigo
para que de aquí en adelante devolveremos la parte que te corresponde en diezmos y ofrendas, para reconocer que tú eres creador, que tú eres dueño y para mostrar gratitud por todo lo que nos das. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente estudio y que Dios siga bendiciendo tu vida.